Gracias. Bien. No puedo registrarme. He tenido unos problemitas en la parte de registro, no sé cómo voy a hacer. Bien, después vamos a ver eso. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, como les mencionaba, la medicina es una parte de las ciencias forenses y ayuda a la administración de justicia en todo aspecto, ¿ya? No se olviden que la medicina legal tiene un campo netamente que es médico legal o médico forense, ¿ya? Que se da a través del Instituto de Medicina Legal, ¿ya? Y tiene una parte también que es no dentro de este ámbito, por ejemplo, en el desarrollo de servicios de salud. Ustedes al elaborar una historia clínica también están haciendo medicina legal. Bien, entonces vamos a presentar este casito de la cantuta. Ya, como pueden ver ahí hay 10 fotos, 9 fotos de estudiantes y este señor de bigotitos que es un profesor de la cantuta. Muchos habrán escuchado. ¿Alguien tiene alguna noción de qué pasó acá? A ver, opiniones. Doctor, Sí. disculpe por Bueno, molestias, creo que... bueno, no, levanté la mano. Bueno, pero sí. Dale, Javier. Lo que Continúa, pasa, continúa. Ujú. lo que pasaba es que en ese momento, bueno, había una época, el Perú estaba pasando por una época de terrorismo y se convocó en el periodo justamente quien presidía era Alberto Fujimori y convocó pues eh, un grupo antiterrorista, ¿no? Eh, el- lo que pasó en ese momento, que un grupo de inteligencia, entre comillas, detectó una agrupación terrorista dentro si no me equivoco, la Universidad La Cantuta, me parece, lo que pasó es que pues mm, eh, alegaron de que estas personas pertenecían a ese grupo de terroristas y de una u otra manera pues los terminaron matando, ¿no? Así es, correcto. ¿Alguna otra opinión? A ver. Bueno, doctor, como decía mi compañero, el gobierno de entonces había formado un grupo militar llamado Grupo Colina, en la cual era un grupo del servicio de inteligencia que se encargaba más que todo de contrarrestar, ¿no? los ataques terroristas, y por vía de inteligencia se decía, bueno, lo que he leído en los periódicos, en los reportes de hace unos años, que la Universidad de La Cantuta era como un centro formador de terroristas, ¿no? Entonces el Grupo Colina como que entró por el servicio de inteligencia, y todos los involucrados en formación de nuevos subversivos, siempre se dice en los reportes periódicos de que hubo un daño colateral con estudiantes inocentes que no tenían nada que ver. Así es. Muy bien. Gracias por la opinión. Perfecto. Efectivamente, ¿no? Está muy relacionado al tema de terrorismo. Hubo un atentado, ¿no? Un atentado en Miraflores, ¿ya? Entonces, relacionaron aparentemente a estas personas con ese atentado, ¿no? Y se formó ese grupo militar, el Grupo Colina, ¿no? Cuyas órdenes venían desde la cabeza. En ese gobierno, en tiempo el gobierno era de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, Fujimori está preso por uno de estos delitos, ¿verdad? Entonces es de trascendencia. Imagínense, han pasado tantos años. Bien, hay un videito. Vamos a verlo. Para que tengan una idea.
Tenemos una edición brevísima de lo que fue esta tarde-noche, el besamanos. Eso después del reportaje que presentaremos en este momento. Hace 10 años y 10 días, el 18 de julio de 1992, un grupo de militares liderados por el mayor Santiago Martín Rivas secuestró y ejecutó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de Enrique Guzmán y Valle en La Cantuta. Desde aquella fatídica madrugada, sus familiares, organismos defensores de los derechos humanos, han luchado para que se haga justicia. La batalla ha sido ardua, triste e injusta. Jerónimo Centurión y Milagros Trujillo tienen el reportaje. 18 de julio de 1992, 2 días después del atentado contra Tarata. Las universidades estatales de todo el país estaban prácticamente tomadas por el ejército. La Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta no fue la excepción. En esta universidad, los efectivos de la División de Fuerzas Especiales del Ejército se ubicaban en la capilla. Desde aquí vigilaban día y noche a los estudiantes y sus maestros. En estas habitaciones dormían los alumnos que provenían del interior del país. La noche del sábado 17 de julio, los internos habían organizado una fiesta para agasajar a quienes cumplieron años durante el primer semestre. Sin embargo, los militares suspendieron la reunión y todos se acostaron temprano. Ese era el motivo por el cual muchos estudiantes se quedaron esa noche en los internados, inclusive mi hermano. Horas después, entre la 1 y las 2 de la madrugada del domingo 18 de julio, un grupo de aproximadamente 20 individuos, armados, encapuchados y con botas militar, ingresaron al campus universitario por la puerta principal. El teniente Aquilino Portela, a cargo de la base militar de La Cantuta, les abrió la reja. Portela había recibido la orden del general Luis Tuto Pérez Document de dejar entrar a los encapuchados. El día que se produce el secuestro, el grupo actúa como si llevara una lista, ¿no?, de personas que eran las que había que llevarse, ¿no? Entre los agentes que se infiltraron esa noche en la universidad estaban un profesor de ciencias y un estudiante que trabajaba para el Servicio de Inteligencia del Ejército. El estudiante infiltrado era Jacinto Tena y el profesor ocupaba un puesto en el decanato de la Facultad de Biología. Los comandos, sin dudar, se dirigieron directamente al dormitorio. En medio de la oscuridad, sacaron a los 9 estudiantes y al profesor de pedagogía. Fuera del cuarto, los jóvenes fueron golpeados e introducidos en camionetas con lunas polarizadas. La operación fue rápida. En minutos, los 9 estudiantes y el profesor Muñoz llegaron hasta un basural, ubicado a la altura del kilómetro 1,5 de la carretera Ramiro Prialé, un lugar conocido como la Boca del Diablo. Aquí, entre las 4:30 y las 5 de la madrugada, este comando militar disparó contra la cabeza de los estudiantes y del profesor de pedagogía. Antes de que el amanecer pudiera sorprenderlos, este comando decidió enterrar rápidamente los cuerpos, casi a flor de tierra. 2 días después, la madrugada del 20 de julio, los integrantes de este grupo militar, nerviosos y conscientes de que los cuerpos podrían ser descubiertos en cualquier momento, decidieron trasladarlos apresuradamente a la quebrada de Chavilca, a la altura del kilómetro 14 de la carretera Cieneguilla. Han ido en horas de la madrugada, han desenterrado los cuerpos, los han quemado y esos restos los han llevado a Cieneguilla. La misión había sido cumplida. Los familiares expresaron su clamor y desconfianza, pero se toparon con un muro de mentiras, aparentemente inquebrantable. En agosto de 1992, el jefe del Comando Conjunto, Nicolás Hermosa Ríos, negó tajantemente que el ejército haya realizado detención alguna en La Cantuta. Sin embargo, había testigos. Esto obligó a que en enero de 1993, Hermosa admitiera que la madrugada del 18 de julio de 1992, el ejército sí realizó en La Cantuta una operación de rastrillaje. Sin embargo, acotó que los desaparecidos venían apareciendo de a pocos por todo el Perú. El muro de mentiras comenzaba a descascararse. El 2 de abril de 1993, el muro recibió su primer impacto serio. El congresista Henry Pease recibía de parte de Comaca, una organización secreta de comandantes mayores y capitanes, un documento que revelaba que los estudiantes fueron asesinados por un grupo encargado de realizar trabajos especiales. Obviamente era un documento anónimo. Pude averiguar que había consistencia entre grados, cargos
de las personas mencionadas, por tanto llegué a la conclusión de que era un documento verosímil. Y obviamente, como siempre había ocurrido, el Congreso Constituyente no quería nombrar comisiones investigadoras. Yo exigí que se nombrara comisión investigadora y dije que si no, lo haría público. Mientras tanto, los congresistas oficialistas Gilberto Ciora y Jaime Freund no solo desestimaban cualquier tipo de investigación, sino que aseguraban que los estudiantes se habían autosecuestrado. Sin embargo, la comisión investigadora presidida por el congresista Roger Cáceres Velázquez no se amilanó. Hubieron presiones, hubieron fuerzas negativas que trataron de impedir que cumpliera yo de manera cabal mi deber. El congresista Cáceres citó al general Hermosa Ríos 2 veces. La primera vez Hermosa Ríos se negó aduciendo que estaba enfermo. El 20 de abril de 1993, la revista Caretas publica por primera vez la identificación, el organigrama y la función que desempeñaba cada uno de los integrantes del Grupo Colina. Solo entonces el general Hermosa Ríos asistió al Congreso y declaró que toda la investigación era una farsa que buscaba mellar la imagen del ejército. El muro de mentiras buscó reforzarse, a las buenas o a las malas. Así, el 21 de abril de 1993, el general Hermosa Ríos, para amedrentar a la prensa y a la comisión investigadora, sacó a pasear sus tanques alrededor del Parlamento. Ellos querían a ver si se asustaban los congresistas. Y no solamente no causó susto, sino que las propias maniobras de la mayoría oficialista evidenciaron qué cosa estaba pasando por detrás. El 11 de mayo de 1993, el general Robles lanzó otra piedra contra el muro. Dijo que Martín Rivas actuó con la aprobación del general Hermosa Ríos, de Montesinos y de Fujimori. Manifesté sobre la autoría intelectual recaía directamente sobre Vladimiro Montesinos como asesor presidencial y jefe real del Servicio de Inteligencia y sobre el general Hermosa Ríos. Después se asiló en la Embajada de Estados Unidos. Los cimientos del muro se debilitaban, por eso era protegido de cualquier forma. El 3 de junio de 1993, la sala de guerra que investiga el caso La Cantuta desestima las declaraciones de Robles y él fue considerado un cobarde y felón. El 10 de junio, Montesinos es citado por Cáceres, pero el CIN envía una carta respondiendo que no acudirá. Mientras tanto, los familiares veían cómo sus esperanzas no solo se estrellaban contra el muro de mentiras, sino que éste reaccionaba con amenazas. Sí, me quisieron secuestrar, ¿no? Meterme en un carro cuando yo estaba andando por Plaza San Martín. Sí he percibido más que amenazas, son los resultados de una venganza seguramente tomada desde el poder, que han motivado infinito sufrimiento en familia. Sin duda una verdadera muralla, la cual se vio defendida por el propio ingeniero. El 26 de junio de 1993, la comisión investigadora del Congreso pidió la destitución de Hermosa Ríos. Pero Fujimori salió en su defensa y le reiteró su respaldo. Pocos días después, la primera semana de julio de 1993, un misterioso sobre se convirtió en la luz a través del muro. El hallazgo de las fosas tiene su origen en un hecho, en la aparición de un sobre manila con un croquis en donde estarían 4 fosas en Cieneguía y dentro del mismo sobre una muestra de huesos, ¿no?, calcinados. Esa bolsa llegó a una oficina del Congreso de la República y fue de esa oficina del Congreso de la República, ¿no?, que primero nosotros fuimos informados. Y es el congresista Roger Cáceres quien le entrega este sobre al equipo de investigación de la revista Sí, compuesto por Ricardo Uceda, Edmundo Cruz y José Arrieta. En la revista hay 2 posiciones. Una posición de que inmediatamente hay que denunciar eso. Y hay otra posición, ¿no?, que dice no, hay que verificar. El 8 de julio de 1993, los periodistas llegaron al kilómetro 14 de la carretera a Cieneguilla y tras una rápida inspección, confirmaron la existencia de las fosas. El muro sufrió entonces la primera grita de consideración. El fiscal Víctor Cubas Villanueva estaba de turno y fue él quien asumió la investigación. Fuimos encontrando un conjunto de restos óseos.
se encontró unas llaves. Las llaves le pertenecían a Carlos Amaro, el hijo de la señora Raida Cóndor. Yo le di la llave, papá, para que puedas abrir la puerta. Y hemos verificado que con las llaves encontradas en la fosa número 2 se ha abierto. Lo que nos permitió identificar que eran de los estudiantes de la cantuta fueron las llaves. El muro comenzaba a desmoronar. La fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, desesperada, se niega a aceptar peritos extranjeros. Pero el muro ya estaba quebrado. El 6 de agosto de 1993, el ministro de Defensa, Víctor Malca Villanueva, reconoce en sesión de Consejo de Ministros que 4 oficiales del Ejército estuvieron comprometidos en la desaparición de los estudiantes de la cantuta. La verdad se abría paso, y el 18 de diciembre de 1993, el Consejo Supremo de Justicia Militar ordena la detención de los 10 miembros del Ejército que participaron en la matanza. A los mayores de Ingeniería, Ejército Peruano, Santiago Enrique Martín Rivas y Carlos Eliseo Pichilingue Guevara. Sin embargo, quedaban los cimientos. Montesinos y Hermosa eran citados solo como testigos. Señores congresistas que estén a favor. 2 años después, la maquinaria volvería a construir otro muro, esta vez no de la mentira, sino de la injusticia. En junio de 1995, el Congreso aprueba la inefable ley de amnistía. 13 votos aprobados. Y los integrantes del Grupo Colina salen en libertad. Esta ley que libera a los asesinos de nuestros familiares. Años después, la Corte Interamericana declaró inaplicable la ley de amnistía. Pero para los deudos, solo habrá justicia cuando el expresidente Fujimori sea juzgado por estos crímenes. No se puede sepultar la luz, no se puede sepultar la vida. Bien, hasta ahí hemos visto más o menos un resumen de lo que se trata el caso. Lo importante en el área de medicina legal es que hay una actuación de medicina legal al momento de la exhumación, de sacar los restos. Ya, entonces el caso Lacan, como han podido ver, es un caso de violación de derechos humanos que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya. Bien, ya sabemos que fueron 9 estudiantes y un catedrático. No se olviden que en mayo del año en curso, ¿no? Del año 92, ¿no? Los militares tomaron la universidad, ya, por una supuesta investigación por temas de terrorismo. Acá tenemos una línea de tiempo, ya. En el 92 entonces se establece como base militar, ¿no? La Universidad de la Cantuta, también la Universidad de San Marcos. El secuestro da el 18 de julio del 92 de los estudiantes, ya, los llevan a Huachipa y hacen un entierro primario. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Era un grupo militar o paramilitar el Grupo Colina? No, militar, era el grupo militar. Ya, porque recibían órdenes directamente de altos mandos militares. ¿Sí? Como han visto, ¿no? En el video, los altos mandos militares estaban involucrados en esto. Bien, entonces los secuestran el día 18 de julio del 92, los entierran en Huachipa, es un entierro primario, y a los 2 días los sacan, ¿no? Los exhuman y los vuelven a enterrar, pero en Cieneguilla, ¿no? Previamente los incineran. Bueno, se dice que hubo un ocultamiento y protección por el gobierno de Fujimori, ¿no? Fue un tema largo, de años, que terminó con el encierro, ¿no? del presidente Fujimori. Ya, el fiscal Víctor Cubas Villanueva fue el fiscal titular de la investigación. Ahí podemos ver algunas fotos del lugar donde donde se encontraron los restos óseos. En esta diligencia participó el doctor Miñano, que es un médico legista ya antiguo, ¿no? De medicina legal.
Se encontraron restos óseos, fragmentos de cartón, también fragmentos de ropa. Algunos estaban calcinados, ¿no? También se encontraron restos de cabellos. Las famosas llaves de las cuales habló el reportaje, ¿no? Que abrían la reja de uno de los estudiantes. Se hizo una conmemoración a estos fallecidos, ¿no? Se colocaron 10 flores a nivel de la quebrada, pero más o menos es para que tengan una idea, ¿no? De cómo estuvo ubicado la escena del crimen. Una vez que se sacaron estos restos óseos, se envió a la Morgue Central de Lima. Fíjense, esta foto es del año 1990-97. Actualmente la morgue es un poco más grande, se ha construido un segundo piso. Ya, antes era así. Bien, acá pueden apreciar los restos óseos en la fosa número 1. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos los restos óseos calcinados. En estos casos lo importante es el tema de identificación, ¿ya? Primero buscar a cuántas personas pertenece, si son sexo masculino o femenino, y encontrar signos de vitalidad, si es que esos huesos presentan signos de vitalidad al momento del trauma. Todas las necropsias tienen un número de protocolo, en este caso es el número 2667 del año 93. Cada fragmento óseo se enumera, ¿ya? Se enumera, se le coloca un código, se toma una fotografía. Y tiene los siguientes objetivos. Una vez que tenemos los restos óseos y los recibimos en Morgue Central de Lima, primero determinar la especie, ¿no? Puede ser animal también. Determinar si es humana o animal. Sexo, edad, raza, estatura. Si hay alguna patología o un elemento individual de identificación. Prótesis, por ejemplo, a nivel dentario, ¿no? Implantes, etc. Y finalmente determinar la probable causa y data de muerte. Bien, eso se hizo, ¿no? La clasificación, ya, la reconstrucción. Se intenta reconstruir las piezas, si es que coinciden, ¿no? Los fragmentos óseos, ya. Aunque es un tema bastante tedioso. Se hace en conjunto con antropología forense, ya. Cuando se encuentran restos óseos, antropología forense juega un rol fundamental. Se radiografiaron los restos óseos también. Se tomaron muestras del material, ¿no? Para exámenes auxiliares, para determinar si es que hay presencia de restos de combustibles u otros tóxicos. Se toman exámenes toxicológicos en tejidos, ¿ya? Los tejidos que se encontraron. En ese tiempo se mandaba a la Universidad Mayor de San Marcos, que tenía un laboratorio de toxicología. Actualmente la morgue cuenta con su laboratorio. Hidrocarburos a Petroperú, ¿no? Y el Hospital Almenara para el examen odontológico. Actualmente también tenemos una plana de odontólogos forenses en morgue y en otras divisiones. Bien, los resultados son los siguientes, pues se encontraron restos orgánicos putrefactos, fibras de ropa, tierra, cenizas, entre otros, ¿no? Como han podido ver en las fotos, todos calcinados, y también restos óseos. Según las vértebras, se encontró que las personas tenían una edad entre 23 a 35 años. Una estatura de uno de los fragmentos de la pelvis, ¿ya? Indicaba que era un varón. Ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Pero en promedio esa era la talla de las personas. La causa de muerte era un poco difícil de determinar en los fragmentos pequeñitos, ¿ya? Pero vamos a ver que se han encontrado cráneos donde sí se pueden determinar causa de muerte. Otra foto, ¿no? Del lugar. En uno de los cráneos se encontró un fragmento de proyectil, vamos a verlo también. Bien, hubo otra diligencia, ¿no? En esta fecha, donde se encontró pues un esqueleto completo, ¿no? Con todas las ropas, ya, con el cráneo destrozado.
Las diapositivas nos hablan un poquito de lo que es el tema de identificación. No se olviden que en el video habló de la identificación. ¿Ya? Entonces hay que tener bien claros estos conceptos, ¿no? La definición de la identificación. Hay varios métodos de identificación. ¿Ya? Los vamos a ver ahora. La identificación se hace en sujetos vivos, no se olviden, por ejemplo, en detenidos. Cuando nosotros evaluamos detenidos, vienen indocumentados, entonces se identifican por huella dactilar. En cadáveres también, ¿no? Se realiza identificación por huella dactilar, que es una de las más fiables. Hay otras formas. Si es que no hubiesen, por ejemplo, dedos o no hubiese manos, tenemos los odontogramas, entre otros exámenes. El tema de identificación, para que lo tengan claro, tiene dos formas. Una indubitable, que es la dactiloscopía, el odontograma y el ADN, ¿no? Esos tres son prácticamente sine qua non, o sea, pertenecen a la persona que se está investigando. A diferencia de la indiciosa, que nos da ciertos parámetros para decir que podría ser o no. O sea, nos acerca a una probabilidad de identificación. Ahí tenemos la antropometría, el retrato hablado, la vestimenta de documentos y el examen tricológico. El tricológico, no se olviden, es de los pelos. Bien, nosotros hemos identificado, por ejemplo, casos de carbonización donde solamente se veía un tatuaje, por ejemplo, ¿no? Y por el tatuaje se hizo la identificación indiciaria. Este es uno de los cadáveres que se encontraron. Ya, así estaba, ¿no? Envuelto en una bolsa negra. Fíjense, miren la ropa, el avanzado estado de descomposición que tiene. Ahí tenemos el cráneo, que después lo van a analizar. Ya, hay fragmentos de tierra, se estuvo enterrando, pues, ¿no? Bien, es otra foto panorámica. Cuando se reconstruye el esqueleto, que es un procedimiento un poco largo, ¿no? Ahí tenemos la imagen. Entonces, en cuanto a identificación, cuando no podemos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos puros restos óseos. ¿Cómo podríamos identificar qué persona es? Entonces, como hemos visto, la identificación de la fórmula dentaria cobra vital importancia, porque cada fórmula dentaria en cada persona es diferente, ¿no? De acuerdo al número de posición de los dientes, si son temporales, si son permanentes, ¿no? Ausencias, curaciones, implantes, entre otros, ¿no? Puentes, coronas, prótesis, todo lo que pueda haber, pero siempre y cuando tengamos algo para comparar. Tenemos que tener un comparativo. Muchos de nosotros hemos sido un odontólogo, nos han tomado, ¿verdad? Un odontograma, nos han tomado una radiografía panorámica y eso lo guardan en un archivo. Si en caso pasara un caso similar y tenemos algo para comparar, entonces hacemos el comparativo con el odontograma de los restos óseos. Bien, ahí tenemos el cráneo del cadáver al lado derecho, ¿no? De uno de los estudiantes. Fíjense, hay áreas de fractura a nivel de hueso parietal izquierdo. Bien, en las regiones orbitarias también faltan fragmentos de huesos, ¿no? Se encontró un proyectil de arma de fuego desnudo. Cuando son desnudos es solamente de plomo. No se olviden que los proyectiles tienen un interior de plomo, ¿ya? Y las cubiertas pueden ser de diferentes materiales, desde latón, níquel, entre otros. El calibre 38 es el calibre promedio que tienen los policías, por ejemplo, tienen las pistolas calibre 38 o 9 milímetros, que es lo mismo, le dicen, es otra terminología. Bien, ahí tenemos la fórmula dentaria, ¿no? Los 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares, 6 molares. No se olviden que los molares erupcionan entre los 18 a 21 años, las terceras molares, ¿ya? Entre los 18 a 21 años. Entonces, si encontramos terceras molares, ya podríamos decir que es una persona adulta. Eso lo van a revisar. Si es que tienen curiosidad, entren a internet y vean la erupción dentaria de acuerdo al tiempo, ¿no? Fíjense, miren, se le hizo un odontograma en el cual se describe lo siguiente, ¿no? Una caries en el primer premolar derecho, en el primer molar izquierdo. Curaciones, ¿no?
en lo que es el maxilar superior. El maxilar inferior igualmente tiene esta fórmula dentaria, ya tiene extracciones dentarias. Todo eso lo pone en una tablita que tienen los odontólogos. Bien, este es el odontograma, ya podemos ver acá la fórmula dentaria. Y esto de acá, por ejemplo, es de adulto, ya, lo de arriba, y lo de abajo es de niño. Bien, entonces podemos ver lesiones a nivel craneano. Un ratito. Bien, para bajar un poquito el volumen. Ya, ahora sí. Tenemos entonces este cuadrito, por ejemplo, de la derecha es un odontograma, ¿no? Que lo hacen los odontólogos tanto en consulta ambulatoria como también en el área forense. Las 16 superiores y estas inferiores corresponden a un adulto y estas son de un niño, ¿ya? Acá colocan los diferentes símbolos, ya, curaciones, restauraciones. Cuando es una X, por ejemplo, es porque no está la pieza, es pieza ausente. Estos puntitos, si es que es de color rojo, son curaciones. ¿Ya? Y así el odontólogo describe todo lo que encuentra en los huesitos, ¿no? En los restos óseos. Y lo comparamos. En este caso se ha hecho una comparación. Fíjense este odontograma. La pieza 2 y 3 y la pieza 2 y 3 de la historia clínica odontológica de la persona. ¿Dónde se hizo? Instituto Peruano de Seguridad Social, en el IPS. Anteriormente el de salud se llamaba IPS, ¿no? ¿Ya? Coinciden. Fíjense, miren, las curaciones acá, igual acá, ¿no? Abajo, igual. Entonces el odontograma es muy similar, ¿no? Es concordante. En el cráneo teníamos lesiones. Acá entramos a tallar tanto los médicos legistas como los antropólogos forenses. Fíjense este orificio a nivel de la calota. ¿Ya? Cuando hay un disparo a corta distancia, hay un efecto explosivo que produce esto. ¿Ya? Es variable, va a depender mucho también del tipo de munición, del tipo de arma, ¿no? Si hablamos de una pistola de 9 milímetros, para que se produzca este orificio es que el disparo ha sido a corta distancia, probablemente, ¿no? Bien, esta es otra foto del cráneo. Ahora vamos a ver otra. Bien, acá tenemos heridas PAF en este cráneo, ¿ya? O orificios por PAF, mejor dicho. Bien, fíjense, orificios de entrada y salida, ¿no? Bueno, en esta foto no se aprecia bien, pero tenemos también acá una herida penetrante por PAF a nivel de lo que es el malar. Se puede reconstruir la dirección de los disparos de acuerdo al bisel que se presenta en el hueso. Si tenemos un bisel hacia afuera, es decir, como la calota tiene un espesor y tenemos un conito que mira hacia afuera, el disparo ha sido, o sea, es un orificio o orificio de salida, ¿no? Si es un bisel hacia adentro, un conito hacia adentro, entonces es un orificio de entrada. Refiere que se encontraron signos vitales tenues en herida penetrante. En una de las heridas, ¿no? El probable tiro de gracia. Entonces, en medicina legal también vemos vitalidad. ¿Ya? Hay heridas que tienen poca vitalidad, u orificios que tienen poca vitalidad, y hay unos que tienen más vitalidad. Entonces, se hace una reconstrucción de eventos. Se supone que el que tiene menos vitalidad es el último, ¿no? Es el probable tiro de gracia. Como hemos visto, hay huesos ilíacos, ¿ya? Por las características, ¿no? Los ángulos, ¿ya? Las fosas ilíacas anchas y verticales. Esto corresponde a un varón, ¿no? Y joven. Bien, a las vértebras sacras, ¿no? Y vértebras coxígeas, que también corresponden, pues, a un varón.
Ahora, dice que había una curvatura en esta columna, una desviación, pues sí, se ve, ¿no? Que coincide con un historial clínico del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Por una probable fractura. Bien, esa es la pelvis encontrada también. Finalmente, cuando nosotros evaluamos estos casos, todo lo que hemos visto, fotografiado e investigado, lo ponemos en un informe, ¿ya? En un informe pericial de necropsia, antiguamente llamado protocolo de necropsia, y tiene un número. ¿Ya? Entonces, los protocolos de necropsia, como van a aprender en las clases teóricas, tienen partes, ¿ya? Tienen partes, tienen una introducción, ¿no? Tienen un análisis, tienen conclusiones y tienen documentos anexos. ¿Cómo se concluyó en este caso? Pues que los huesos pertenecían a una especie humana de una sola persona, los últimos que hemos visto. Sexo masculino, edad entre 22 a 24 años, ahí está la talla, 1,69 a 1,71. Raza mestiza, con patología ósea-coxis, lesiones traumáticas pre-mortem en cabeza, ¿no? Data de muerte 1 a 2 años. Causa de muerte, eso también lo vamos a ver, ¿no? Van a tener que aprender también ustedes, como médicos que tengan un certificado de defunción, a poner las causas de muerte. En este caso, traumatismo de cabeza y heridas penetrantes 1 y perforantes 2. El objeto lesionante son proyectiles de arma de fuego. Muy bien. Ese es un resumen del caso, ¿ya? Es un resumen del caso. Entonces, no olvidemos que la medicina legal tiene varios aspectos. Uno de los aspectos es el aspecto tanatológico, como en este caso presentado, ¿ya? Donde se ven personas fallecidas, ¿no? Tenemos el aspecto clínico, donde nosotros evaluamos personas, por ejemplo, detenidas, evaluamos personas agredidas, ¿no? Por agresión física, evaluamos casos de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Mujeres, niños, o hasta varones que llegan por probables agresiones sexuales, los hacemos. Lo que le decimos nosotros, clínica forense, ¿no? Entonces, hay dos grandes campos dentro de la parte de médico forense por sí misma, el área clínico forense y el área tanatológica forense. El caso de la cantuta pues, perteneció al área tanatológica forense y la vieron los médicos legistas de la Morgue Central de Lima. Bien. ¿Alguna duda, preguntas, aportes? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Están ahí? ¿Se fue la señal? Estamos, doctor. No puedo ver aquí. Ahí está. Bien. A ver, vamos a ver el chat. Bien, gracias por avisarme para grabar la clase. Me había olvidado. ¿Alguna pregunta, aportes, algo que quieran comentar del caso? Jimmy. Doctor, una consulta. ¿A qué se define exactamente como un tejido, cómo lo mencionaba, revitalizado o aún vivo? Me pareció que usó ese término. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Ya, vamos a explicar un poquito de vitalidad. Bien, entonces la pregunta va en torno a lo que es vitalidad. Después entendemos a Ronnie. Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, cadáveres, ya, en el área tanatológica, una de las cositas que tenemos que determinar, si es que hay, digamos, de lesiones traumáticas o heridas, es ver la vitalidad. ¿Ya? Entonces podemos encontrar dos grandes grupos. Con vitalidad, sin vitalidad. ¿Ya? Lesiones con vitalidad y sin vitalidad.
Cuando tenemos lesiones con vitalidad vamos a encontrar diferentes signos, tanto macroscópicos o macropatológicos como micropatológicos o microscópicos. Dentro de las formas macropatológicas tenemos, por ejemplo, infiltrados hemorrágicos. Esos huesos, si han visto bien las fotos, tenían áreas pardo-negruzcas. Lo han analizado y corresponden a infiltrados hemorrágicos. Por eso es que decían que tenía signos de vitalidad. ¿Ya? Infiltrado inflamatorio. El infiltrado inflamatorio ya lo ven a nivel microscópico, pero es un indicador también de vitalidad. La retracción tisular, ¿ya? La retracción tisular es una respuesta vital de la piel, por ejemplo, ¿no? Si encontramos una herida y encontramos los bordes retraídos, podemos inferir que esta herida fue ocasionada en vida, ¿ya? O sea, tiene vitalidad. Bien, tenemos también lesiones entonces sin vitalidad, ¿no? Donde no tenemos lo anterior, ¿ya? No tenemos infiltrados hemorrágicos, no hay infiltrado inflamatorio, no hay reacción tisular. Bien, ¿contesté tu pregunta, Jimmy? Sí, doctor, muy amable. Muy bien. A ver, Ronnie quería preguntarme. A ver, Ronnie. Sí, doctor, buenas tardes. Quería preguntar si es que el proceso en el cual se hace el estudio de todos los cadáveres o los restos tiene un tiempo, como decir, con una fecha límite, o es el tiempo que se tome el equipo para hacer las evaluaciones correspondientes. Bien, como dice Lockhart. A ver, Ronnie, respondiendo a tu pregunta, Lockhart. Lockhart es un investigador antiguo, ¿no? Ya, es un investigador que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿ya? Este es un aforismo que se usa en medicina legal. Este aforismo se usa, o sea, cuando nosotros encontramos un caso, tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible, ya que a mayor tiempo que transcurre, digamos, en un cuerpo, las evidencias se van borrando. ¿Ya? Entonces lo ideal es hacerlo cuanto antes. En el caso presentado, como son restos óseos, la modificación por el proceso de descomposición ya es mínima. ¿Ya? Lo que podría destruir un fragmento óseo sería la desecación, por ejemplo, o eventos traumáticos, ¿no? O la desaparición. Alguien puede llevarse los huesos, ¿no? O pueden haber animales, etc. Pero en el caso de cadáveres, por ejemplo, recientes, una muerte, un accidente, lo ideal es hacerlo lo antes posible. ¿Quedó claro? Doctor, muchas gracias. Quería hacerles un grafiquito de la calota. Vamos a verlo. No se olviden que este es el diploide, sí lo hemos estudiado en anatomía, ¿no? Suponiendo que este es un fragmento de hueso que hemos encontrado en esa exhumación. ¿Ya? Entonces, esta es la región va a ser dentro del cráneo, intracraneana, y E va a ser extracraneana, ¿ya? O sea, afuera, pues, ¿no? Imagínense que hemos hecho un corte y hemos visto la región intracraneana y la región extracraneana. Entonces, si tenemos un conito así, miren, fíjense. Suponiendo que es el mismo cráneo, ¿ya? Esto de acá es el orificio. Encontramos un hueco, ¿no? En el cráneo. Interior y exterior, ¿ya? Bien. ¿El disparo fue de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? O mejor dicho, la trayectoria. ¿Fue de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro. ¿Otra opinión? De afuera hacia adentro.
De afuera hacia adentro, también coincido con mis compañeros. ¿Seguros? No se guían por la flecha, ¿ya? No se guían por la flecha. A ver, vamos a explicar acá. Acá hay un proyectil de arma de fuego. Sí, las esquilas ayudan, ¿ya? Fíjense. Doctor, de adentro hacia afuera. Ya, muy bien. De adentro hacia afuera, muy bien. Ya, suponiendo que esta es una bala. La bala tiene un blast, ¿ya? La bala tiene un blast, que es una onda expansiva. Ya, el blast produce el mayor daño por la región externa, por donde sale la bala. Los orificios de entrada son pequeños. Los orificios de entrada son pequeños y los de salida son así, son grandes, irregulares. A nivel óseo, cuando pasa esto, vamos a borrar. Ay, se me borró todo. ¿Cómo hago para deshacer? Bueno. Nuevamente. Esto es balística, pero interesa en el caso. Suponiendo que este es el diploe. Adentro, interno y hacia afuera, externo, ¿ya? No se olviden, el orificio de entrada generalmente es pequeño en las balas y el de salida es grande, es irregular. En los cráneos, en los huesos, también pasa lo mismo, pero forma un cono. Entonces, cuando el proyectil pasa de esta manera, el cono es así, con su mayor circunferencia hacia afuera. ¿Por qué? Porque la bala produce una mayor destrucción en la dirección hacia donde va. Bien, ¿sí quedó claro? Entonces, en el gráfico presentado, la trayectoria sería de dentro hacia afuera. ¿Ya? Y si encontramos esto, ¿cómo es? Este es interior y este es exterior. ¿Cómo sería en este caso? ¿De afuera hacia adentro? Sí, ¿verdad? De afuera hacia adentro. ¿Todos conformes? Sí, doctor, de afuera hacia adentro. Sí, doctor. Muy bien. Cuando ustedes, que van a ser especialistas, van a ser emergencistas, ¿no? Intensivistas, internistas, lo que pueda ser, reciben una guardia a una persona, ven un orificio así ovalado, ya que generalmente tiene un halo, como una media luna tiene a veces, dependiendo del ángulo de inclinación de la bala o del arma. Cuando es un orificio pequeño, ovalado, simétrico, ¿no? De bordes más o menos regulares, podemos decir que es un orificio de entrada, ¿ya? Pero hay características, las vamos a estudiar poco a poco. Si tenemos un orificio irregular con salida, ¿no? De contenido, podríamos presumir que es un orificio de salida, ¿ya? Entonces llévense ese tip para a futuro cuando vean un caso, porque sí se presentan casos de baleados en la emergencia. ¿Ya? Entonces, en huesitos, fíjense el cono y en personas, fíjense la disposición del orificio. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta del caso? ¿Hubo otra consulta? No nos conocemos. A ver, Adler, Andrea, Anthony. A ver, Catherine. Doctor, sí, justo con lo que usted nos estaba mencionando acerca de las lesiones por arma de fuego, creo que también nos ayudaría lo que es los tatuajes, ¿no? La impresión de la pólvora, ¿no? Ya sea alrededor del orificio de la entrada, ya sea en la piel. Así es. Ajá, perfecto. Gracias. El tatuaje,
hay varios tipos de tatuaje, ¿no? Si tenemos un orificio así, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un área de quemadura. No se olviden que cuando nos disparan, Dios no quiera que nos pase, ¿ya? Cuando nos disparan, la bala funciona como un elemento contuso. Los orificios por bala son heridas contusas, ¿ya? Dependiendo de la distancia del cañón del arma, se va a producir el tipo de herida. Suponiendo que este es el cañón, ¿no? Suponiendo que este es el cañón. Es un arma un poco rara, bueno, no importa. Si encontramos nada más un área de quemadura alrededor de la herida, podemos decir que este es un disparo a quemarropa. El disparo a quemarropa es un disparo que se da máximo hasta 2 centímetros. ¿Ya? Ahora, si como vuestra compañera, Catherine mencionó, tenemos... Ahí. ¿Cómo lo borro? Bueno. Tenemos puntitos. ¿Alguno de ustedes ha visto los tatuajes de pólvora en las heridas por bala? Aunque sea en las películas. ¿Lo han visto? Son puntitos, ¿sí? La pólvora, no se olviden que no se deflagra al 100%. Hay fragmentos de pólvora que no se deflagran, o sea, no se queman. Y salen como partículas. Y estas partículas producen pequeñas quemaduras, ¿no? Como son partículas calientes alrededor de una herida de bala. Si tenemos la presencia de partículas, o sea, de un tatuaje, como le dicen, en una pistola más o menos promedio, ¿ya? Podemos decir que el disparo ha sido hasta 50 centímetros. Hasta 50 centímetros. En pistolas, ¿no? Y hasta 75 centímetros en revólveres. Va a depender mucho del tipo de revólver, ¿no? Si es un revólver antiguo, moderno, ya, pero ese es un promedio. 50 centímetros en pistolas, 75 centímetros en revólveres, encontramos el tatuaje de pólvora. La quemadura hasta 2 centímetros. Y si no encontramos nada, ¿cómo se llama esa herida? A ver, Catherine, ¿qué has preguntado? Si no hay nada, solo hay el orificio nada más. Podría ser un orificio de salida, perfecto. Podría ser. Pero también podría ser uno de entrada. En medicina legal, a todo lo que les he explicado acá, esto de 2 centímetros, de 50 centímetros, se le dice disparo a corta distancia. Eso es pregunta de examen, ¿ya? Lo voy a dejar como tip. Cuando pasa los 50 centímetros en pistolas o 75 centímetros en revólver, se le dice a distancia. Eso sí habrán escuchado, ¿no? A veces en las noticias escuchamos, el disparo fue a larga distancia o fue a corta distancia. Si encontramos nada más el huequito, el disparo ha sido más de 50 centímetros, o sea, a larga distancia. Si encontramos esto de acá, la quemadura, el tatuaje de pólvora, hasta 50 centímetros en tatuaje de pólvora, hasta 2 centímetros en quemadura. Bien, esas clases de heridas por arma de fuego se van a desarrollar extensamente, ¿no? Con el doctor Briceño, pero ténganlo en cuenta. Ténganlo muy en cuenta. Bien, ¿quedó claro o les he confundido más? ¿Tiene más? Sí, está claro, doctor. Marjorie, Nicolás, a ver, Ronnie, Sergio, Sheila, ya nos vamos a conocer en el transcurso de las clases. Ya, la balística es una ciencia amplia, sin embargo, hay que tener conocimientos así generales. Nosotros vamos a irnos al Serum, ¿verdad? En el Serum vamos a encontrar de todo. Desde proyectiles de arma de fuego, o sea, heridas por proyectiles de arma de fuego, tránsito, ¿ya? Suicidios, envenenamientos, de todo.
Entonces tenemos que tener esos conocimientos. ¿Alguna pregunta si fuera su serum? ¿Qué les gustaría saber sobre este tema, holística, sobre heridas por bala? Sofía, Hernán, a ver, Irene, te escucho. Doctor, toda herida por bala, ¿la bala se tiene que quitar o no? No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Hay balas que se alojan en huesos, por ejemplo. Si están alojadas y ya tienen un tiempo, no se quitan. Ronnie. Ah, ¿te refieres a la necropsia? Perdón, la pregunta anterior, ¿era sobre clínica o medicina legal? Para ser más claros. O sea, ¿en una necropsia o en un paciente vivo? No, es una necropsia. Ah, en la necropsia es diferente. En la necropsia sí se quita. Todas las balas tienen que recuperarse y se manda al área de balística para hacer el correlato. A ver, ahora te entiendo, Ronnie. Fíjate, todas las armas tienen un cañón y dentro del cañón hay un tubo, ¿no? Eso ya todos lo sabemos. Este tubo tiene haces helicoidales o bandas helicoidales. ¿Para qué? Para que la bala cuando sale va a tomar un giro, así, va a girar la bala. ¿Ya? Perdón, la curva está chueca. Entonces, estos haces helicoidales en una balita dejan huellas. Suponiendo que esta es una bala. Los haces helicoidales dejan huellas o estrías, ¿no? Depende de cada arma. Entonces, ¿qué hacemos? Si encontramos alguna necropsia, tenemos que recuperar todas las balas y estas balas las mandamos al laboratorio de balística forense. ¿Qué pasa? Hay una denuncia, ¿no? Digamos, un señor tal, ¿no? Probable sospechoso, le capturan un arma, le requisan el arma y el arma la llevan al laboratorio. Hacen un disparo experimental con el arma y tenemos dos tipos de proyectiles. Un proyectil testigo y un proyectil que se está investigando, ¿ya? Entonces, el disparo experimental, digamos que lo hacemos con ese proyectil testigo. Tiene que compararse, ¿ya? El proyectil recuperado del cuerpo del cadáver lo tenemos que comparar con el proyectil testigo disparado por la probable arma homicida. Si coinciden las estrías y otros parámetros, por ejemplo, como el percutor, porque el percutor deja una huella acá atrás, en la parte posterior de la bala, o del casquillo, mejor dicho. Todo esto se hace comparativo, ¿ya? Suponiendo que tengo un casquillo acá, ¿no? Tenemos un casquillo ya. Hacemos un comparativo y si coinciden, entonces decimos que esa sí es el arma homicida. Bien, ¿respondí tu pregunta? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Levantó la mano Ronnie, ¿no? A ver, Sí, Ronnie. doctor, una consulta. Usted nos había planteado el escenario en que estemos en el serum. Entonces, quizás también las armas no son como las que hay, digamos, en ciudades, ¿no? Sino son armas artesanales. ¿Es el mismo concepto para la munición de ese tipo de armas de artesanales? O sea, ¿cómo es? ¿Los patrones son los mismos cuando ingresan al cuerpo? Bien, definitivamente no. Definitivamente no. Un arma artesanal puede estar hecha de muchos materiales, generalmente son tubos metálicos improvisados, ¿no? Se utilizan pólvora, ¿ya? Y los proyectiles no necesariamente son balas de fábrica. Esto de acá que se les ha mostrado son orificios promedio ocasionados por proyectiles de fábrica. Pero si tenemos armas artesanales, entonces vamos a tener una divergencia. Los orificios de entrada pueden ser
irregulares, enormes, ¿ya? Ya que muchas veces estas armas funcionan con tacos, ¿no? Los proyectiles son nada más de plomo. No se olviden que el plomo se deforma y produce heridas irregulares. Cuanto más deformado esté un proyectil al momento de impactar con la piel, más irregular es la herida, ¿ya? Entonces, armas artesanales producen lesiones diferentes. Va a depender si es de un solo proyectil también, o son varios proyectiles. De repente son perdigones, entonces los orificios son muy variables. ¿Quedó claro? ¿Te escucho? A ver, Benjamín. Efectivamente, Benjamín, si en el serum no hay un médico legista, entonces el encargado de la autopsia por disposición fiscal va a ser el médico que está ahí, o sea, el serum, ¿ya? Sin embargo, en el transcurso de las clases vamos a ir viendo cuáles son los puntos que ustedes tienen que tener bien claro para negarse a hacer una necropsia, ¿ya? Vamos adelantando. Vamos adelantando. No se olviden que nosotros, ya te entiendo Jimmy, que nosotros por disposición fiscal estamos obligados por ley a hacer una necropsia, ¿ya? Pero nos podemos negar. ¿En qué caso nos podemos negar? Por ejemplo, cuando no hay los medios técnicos. Iluminación, ¿ya? Porque para hacer una necropsia tenemos que tener mesa de necropsia, tenemos que tener materiales, ¿ya? Como cuchillas, sierras, costótomos, ¿no? Bisturís, etc. Si no tenemos los medios técnicos y el personal técnico que nos puede ayudar, no se va a poder realizar. Perdón, disculpen, una llamada. Si no tenemos los medios técnicos, no se puede realizar. Entonces le decimos, señor fiscal, coloque en su acta que no tengo los medios técnicos para realizar la necropsia, por lo tanto no lo voy a hacer. Esa es una. Segundo, el lugar. A veces en el cerebro nos va a pasar de que nos van a querer mandar a hacer una necropsia en el borde de un cerro, porque a veces las muertes son a horas, ¿no? de la población. No se puede hacer una necropsia así, en esas condiciones, ¿no? Hay un manual donde nos define las condiciones para hacer necropsia, entonces, estamos en un lugar accidentado, en un lugar con poca iluminación, o un lugar peligroso, nos podemos negar también la necropsia. Y tercero, sí, no tenemos el recurso humano. Muchos de nosotros vamos a entrar a puestos de salud nivel 1-1, donde vamos a estar solos, o a las justas con un personal, ¿no? de enfermería o técnico. Si no tenemos un recurso humano que nos permita o que nos asista en una necropsia, también nos podemos negar. ¿Ya? Y todo esto lo tiene que consignar en un acta fiscal. De que nos pueden llamar, sí, nos pueden llamar al juzgado para que expliquemos por qué no hemos querido hacer la necropsia y simplemente nosotros exponemos esto, ¿no? No contábamos con esto, no se contaba con los medios. Pero no se olviden que tiene que estar registrado en el acta fiscal, ¿ya? No nos vayan a agarrar y el fiscal no pone nada en su acta, simplemente pone el médico se niega a hacer la necropsia. Tiene que poner los fundamentos por los cuales ustedes están negando. ¿Sí? ¿Quedó claro, Benjamín? ¿Estás ahí? Ya. Bien, Jimmy, te escucho. Doctor, voy a poner un caso sui generis, un poco extremo. ¿Qué pasa, digamos, si un asesino dispara a la altura del cuello en dirección hacia arriba, luego agarra a su víctima, la entierra, le pone, no sé, pues, esos productos que se utilizan para, no sé exactamente qué productos se usa para, cal me parece para los huesos, ya, deja pasar el tiempo,
se investiga el caso y se encuentra o los peritos pues encuentran que solamente el resto de la calota y encuentran un orificio en esa calota. No hay una base de cráneo, no hay un paladar duro, se supone por donde va la dirección de la bala. ¿Cómo tengo que considerar en ese momento primero el punto de entrada y de salida de la bala? Porque obviamente yo, si lo veo creo en mi mente un escenario desde el inicio, tengo que asumir que la bala fue de afuera hacia adentro, ¿no? Pero si miro solamente la calota, voy a pensar que la entrada fue de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo es que tengo que poner, digamos, en un informe esos casos y en su defecto, qué otros factores influyen para poder considerar lo que estoy argumentando? Muy bien. Gracias por la pregunta, interesante el casito. Sí, se ha visto que se han encontrado solo fragmentos. Bien, no se olviden lo que les he enseñado respecto a las calotas es sobre la trayectoria, ¿ya? Pero no estamos hablando de orificio de entrada y de orificio de salida, ¿ya? Tengan bien claro eso. Segundo, que si tenemos solo una calota, lo único que podemos inferir es que la trayectoria de la bala fue de adentro hacia afuera en ese fragmento. ¿Ya? No se puede inferir si no tenemos otros fragmentos. Porque en base a qué nos pronunciaríamos. ¿Ya? Entonces lo único que podrías consignar en tu informe si es que te pidieran, ¿no? Si tiene un fragmento óseo, lo mides, lo describes, ¿no? Con un orificio, ¿no? Con bisel externo, ¿ya? Con un orificio con bisel externo. Vamos a dibujarlo. Me dices que tenemos un fragmento así de calota, ¿no? Suponiendo que sea así, ¿no? Algo así, ¿verdad? Algo así. Y bueno, por acá, ¿no? Lo que sigue del huesito. Me dices que que la trayectoria va de adentro hacia afuera, ¿verdad? Así. Bien, entonces solamente podríamos escribir que tenemos un fragmento óseo, ¿no? Correspondiente a hueso parietal, hueso temporal, con un orificio, ¿ya? Por PAF con bisel externo. No se puede. No puedo moverlo. Ya, un orificio con PAF con bisel externo. ¿Ya? El tema de trayectoria, el tema de dirección, cómo fue, eso tiene que reconstruirse. Si es que no tenemos otro fragmento, es imposible. Ya, es imposible. Pero sí podríamos inferir, ¿no? De acuerdo al hueso, de que la bala pasó por el interior del cráneo y salió. Eso podría inferirse, ¿no? Si es que nos preguntan. Nada más, Jimmy. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sergio. Doctor, sí, si usted se acuerda cuando el expresidente Alan García tuvo el suicidio, Sí, claro. se le quiso realizar la necropsia de ley, ¿no? Pero los familiares no lo permitieron o no se lo permitieron. Entonces, en ese caso, es legal que la familia se pueda resistir o que, digamos, por opresión se puedan resistir a las necropsias. Definitivamente no, porque la ley manda, por ley, toda muerte violenta tiene que ser evaluada por una necropsia médico legal. En el caso de Alan García, sí se realizó una necropsia, pero fue en otro lugar, ¿ya? Por solicitud del abogado de la parte de la familia, se pidió que sea en otras condiciones, ¿no? Y con aforo limitado, ¿ya? Estuvo presente el abogado, los médicos legistas de la morgue, y estuvieron los peritos de parte,
Cuando tenemos un caso así mediático, ustedes pueden contratar peritos de parte, ¿ya? O sea, médicos legistas que trabajan de forma particular y que van a ir a presenciar la necropsia para ver si es que todo está dentro de la ley o hay cosas irregulares. El caso de Alan García se dio, si no me equivoco, fue en un hospital, ¿no? ¿Ya? La necropsia fue en un hospital, pero lo hicieron médicos legistas. ¿Ya? Si no me equivoco. Corríjame si estoy mal. Pero, en conclusión, toda necropsia médico-legal, en caso de muertes violentas, debe hacerse, ¿no? No hay forma de que la familia se niegue. Gracias, doctor. Bien, ¿alguien más? A ver, Lorena, te escucho. Doctor, en el caso, por ejemplo, de los restos, ¿cómo sería el método para ver cuánto tiempo de fallecido tienen esos restos, no? Ya. Muy bien. Estamos hablando de data de muerte. Ahora vamos a hablar un poquito de data de muerte. ¿Tiene clase más tarde? ¿Alguna clase? Para calcular mi tiempo, por favor. Bien. Unos minutos más entonces. Bien. Cuando nosotros hacemos un levantamiento de cadáver, que todos ustedes van a hacer, sí o sí, ¿ya? Cuando estén en sus cerúmenes, tenemos que ver varias cositas. Una de las cositas que tenemos que ver es la data de muerte o tiempo de muerte. Entonces, cuando nosotros investigamos tiempo de muerte hay que tener bastante cuidado, porque si nosotros nos equivocamos, nos van a llamar al juzgado. Ya, nos van a llamar al juzgado y van a decir, explique usted por qué le ha puesto tantos días de muerto si el señor ha fallecido tal día. Entonces, sí o sí tenemos que conocer este aspecto. Lo vamos a desarrollar en clase, ya, con el doctor Briceño, pero vamos a adelantar un poquito. Para el caso presentado, es una fase de la data de muerte llamado esqueletización. La esqueletización en promedio se produce entre 1 y 3 años. El tiempo de esqueletización de un cuerpo de una persona adulta es en promedio 1 a 3 años. Pero esto va a estar enmarcado a algunas variables. Por ejemplo, las condiciones del cadáver. ¿Qué condiciones del cadáver? Si estaba enterrado o si estaba en intemperie. Otra característica, el medio ambiente. Si es un ambiente desértico, si es un ambiente húmedo, si está dentro del agua, ¿ya? Eso va a determinar que se incremente el tiempo, se reduzca el tiempo de putrefacción, por ejemplo, ¿no? Otros agentes, por ejemplo, animales, ¿no? Tenemos animales que han depredado partes del cuerpo, por ejemplo, los tejidos blandos, ¿no? La fase de esqueletización se va a acelerar, obviamente. Otro factor es la edad, ¿no? Edad y sexo. A mayor masa, ¿ya? Y a mayor peso, más demora la esqueletización. Por eso es que en los recién nacidos, en los fetos, la esqueletización va a ser más pronta. Inclusive si ha estado enterrado, o sea, en un cajón, ¿no? Estado en un cajón, por ejemplo, va a depender si es un cajón de madera, ¿no? Si es un cajón de níquel, ya lo vamos a ir estudiando. Todo esto determina el tiempo de esqueletización, ¿ya? Pero en un promedio es 1 a 3 años, ¿ya? Para el caso de un entierro en cajón, o sea, un entierro normal, ¿no? Un entierro en el cementerio, más o menos en 1 a 3 años vamos a encontrar solo huesitos, ¿ya?
¿Respondí tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Benjamín. Enrique. Sí, el rigor mortis. Bueno, otra característica de la muerte, ¿no? Ahora vamos a hablar de data de muerte, entonces. Algo rápido. Data de muerte. En data de muerte tenemos fases tempranas y fases tardías. Ahorita. ¿Yo? ¿Quién está por ahí? A ver. Allá, Karen Milagros, está con el micro prendido. Ya. Muy bien. Las fases tempranas tenemos varias. Ya, el algor mortis, o sea, la temperatura. El rigor mortis, que es la rigidez. Los fenómenos oculares. Entre otros, ya, pero vamos a hablar de la pregunta, porque es un tema extenso, no nos vamos a extender. Entonces, la pregunta que nos hizo Benjamín es sobre el rigor mortis. El rigor mortis tiene un promedio. Ya, vámonos acá. Es un tipo de fenómeno cadavérico de fase temprana. Entonces, el rigor mortis tiene un promedio. Empieza más o menos a los 45 minutos. Pero inicia a los 45 minutos en músculo visceral. Músculo liso, ¿no? ¿Ya? Y músculo esquelético a las 2 horas. ¿Ya? Entonces, los músculos lisos van a empezar su rigor mortis a los 45 minutos y a las 2 horas el músculo esquelético. Pero no se olviden que el músculo esquelético, según los autores antiguos, va a empezar de diferente forma. Antes decían que empezaba de los músculos pequeños hasta los músculos más grandes y de arriba hacia abajo. ¿Ya? Pero no es así. Lo correcto es que el rigor mortis empieza en toda la musculatura. Que se complete en los músculos pequeños antes que los músculos grandes es dependiente del tamaño, obviamente. ¿Ya? Entonces, se completa antes en los músculos pequeños, el rigor mortis. Para efectos prácticos, 12 horas, ¿ya? En 12 horas se completa el rigor mortis en todos los segmentos corporales, de cabeza a pie. ¿Ya? A las 24 horas empieza a desaparecer, ¿ya? Entonces, si encontramos un cuerpo completamente rígido, podemos decir que más o menos tiene 12 horas. Si encontramos un cuerpo que ya está perdiendo la rigidez, o sea, se está poniendo flácido, podemos decir de que más o menos está entrando a las 24 horas de fallecimiento. Pero eso va a ser muy variable, ¿ya? El rigor mortis va a ser precoz, por ejemplo, en muertes donde ha habido fiebres altas. ¿Ya? En muertes por fiebres altas, el rigor mortis es antes. Cuando hemos estado haciendo ejercicio, hay una mayor temperatura corporal, el rigor mortis es antes. Igualmente, si has tomado una ducha caliente, como dice la pregunta, ¿no? ¿Ya? Si tenemos enfermedades crónicas, ¿ya? El rigor mortis aparece después y es más leve, ¿ya? Por ejemplo, enfermos de cáncer, enfermos de tuberculosis, personas ancianas, el rigor mortis aparece después y es un rigor mortis leve. A diferencia de personas con musculatura desarrollada, el rigor mortis es más intenso, ¿no? Y aparece más o menos a las 12 horas.
Bien, entonces, para ustedes, ¿no? Por fines prácticos, 12 horas, ¿ya? A las 12 horas se completa el rigor mortis. Empieza a las 2 horas. Algunos dicen a nivel del cuello, ¿ya? Si el cuello lo tenemos rígido, ya más o menos 2 horas. Y si tenemos todos los segmentos corporales, 12 horas, ¿ya? ¿Está claro? Confirme si quedó claro. Sí, doctor. Esto sí o sí lo tienen que aprender, por favor, ya no se olviden, en el serum ustedes van a estar solitos, van a tener que determinar su tiempo de muerte, su causa de muerte, van a hacer necropsia si es que lo pide la autoridad fiscal, pero ya les he dado los tips por los cuales ustedes se pueden negar, siempre y cuando conste en un documento, que es un acta fiscal, y tienen que pedir copia para tomarle una foto. Bien. Bien, doctores, futuros colegas, ¿alguna pregunta más? Catarín, ¿te escucho? Sí, doctor, yo tengo una duda. Y en el caso, doctor, de que estemos en el Serum y nos llega un paciente herido por bala, ¿es necesario todavía tener la presencia de un policía para recién atenderlo? Ya. Muy bien. Si tenemos un paciente herido por bala, lo que primero se atiende es la emergencia. ¿Ya? Según la Ley General de Salud, ¿no? Según las guías y toda la norma, primero atiendo la emergencia. Si el paciente está inestable, lo estabilizo, lo refiero. Una vez que el paciente es estable, recién comunicamos a la policía. Cuando estén en su serum, muchas veces no van a encontrar policías, ¿ya? Entonces hay formas de notificar a la autoridad. Si queramos denunciar, no se olviden que todo tipo de suceso que ustedes vean que es ilegal, lo tienen que reportar a la policía. Por ejemplo, probables abortos, ¿ya? Heridas por arma de fuego, heridas en menores de edad, lesiones en menores de edad, o sea, niños maltratados también, ¿ya? Si encontramos pastillitas, por ejemplo, misoprostol en una paciente que viene con hemorragia, también lo tenemos que reportar. Y todo esto lo notificamos. Podemos notificarlo a la policía, si es que tenemos policía, si no, a la fiscalía directamente. Fiscalía de Prevención del Delito, ¿ya? Fiscalía de Prevención del Delito o alguna autoridad del pueblo. El gobernador, ¿no? El alcalde, hay autoridades en el pueblo a las cuales se le puede reportar, ¿ya? Si es que la denuncia que nosotros hacemos no consta en un documento, porque la policía emite un informe policial de denuncia, la fiscalía emite un proveído, ¿no? Un proveído de denuncia, y las autoridades a veces no emiten nada. Entonces, ¿qué hacemos? Oficiamos, ¿ya? No se olviden, todo queda en documento. Si nosotros no nos hacen caso y queremos reportar un caso ilícito, oficiamos. Mandamos un oficio a la autoridad de la población para que se vea el caso, ¿no? Para que haga cuenta del caso. ¿Quedó claro? Sí, doctor. A ver, Benjamín, te escucho. En casos de envenenamiento. A ver. ¿Qué te refieres a potasio? Ya. Intoxicaciones por potasio. Por cloruro de potasio. Sí, se ha dado. Sí, sí, sí. El tiempo que duran los electrolitos en el cuerpo es mínimo, ¿ya? Minutos nada más.
Ahora, mira, hay que tener bien claro que cuando nosotros realizamos una necropsia, tomamos muestras de sangre. Si es un paciente vivo también. No se olviden, los electrolitos duran nada más minutos en la sanguínea. El efecto que tienen los electrolitos es más intracelular, ¿ya? Por eso es que el potasio va a producir, ya saben, pues, ¿no? Inversión de la onda T, ¿no? Las arritmias, ¿no? Entonces, un paro en sístole también puede, un paro en sístole puede producirse también, ¿ya? Entonces, todo se va a traducir en otro tipo de exámenes, por ejemplo, el electrocardiograma, ¿ya? Salvo que hayas tomado la muestra de sangre en el momento de la intoxicación por sobredosis de potasio, podrías detectar niveles altos, ¿ya? Si no, es un poco más difícil, ya que la duración es mínima, minutos nada más. Ahora, en un cadáver, si quieres determinar intoxicación por potasio, tomas el humor vítreo. La muestra para electrolitos por excelencia en los cadáveres es el humor vítreo, ¿ya? Y todo nos da una orientación del sodio. Nos orienta sobre el sodio. El potasio también, sí, pero el problema es que dura muy poco tiempo. También podemos investigar cloro y la glucosa. En medicina legal, más que todo, nos sirve para investigación, entonces, como hemos mencionado, del sodio y de glucosa, ¿ya? El potasio más lo utilizamos para el tiempo de data de muerte, ya que cuando hay lisis celular, hay liberación de potasio, ¿no? A nivel del extracelular y lo podemos dosar en humor vítreo. Pero en tema de intoxicación, es casi imposible determinarlo en sangre, ¿ya? ¿Respondí tu pregunta, Benjamín? Bien. Entonces, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? A ver, Lorena. ¿Te escucho? Doctor, una consulta. ¿Después de cuántas horas empieza la coagulación sanguínea? Ya. Muy bien. Hablemos de coagulación. Si hablamos de coagulación, primero hay que tener en cuenta en los cadáveres que la coagulación es un poco irregular y va a depender mucho del tipo de muerte. Si es una muerte por asfixia, la asfixia no lo traduzcan en medicina legal como que le han agarrado del cuello, ¿no? Y lo han estrangulado o se ha ahorcado. Las muertes por asfixia son amplias, desde un estrangulamiento, ahorcamiento, sofocación interna, o sea, los niños que se atragantan con fragmentos de comida o objetos extraños, sumersión en caso de personas que se ahogan en el mar, ¿ya? Los infartos de miocardio producen muertes por asfixia también, porque hay deprivación de oxígeno e irrigación sanguínea también, ¿ya? Las neumonías producen muertes por asfixia también, ¿ya? Los accidentes cerebrovasculares también producen muertes por asfixia, ¿ya? Entonces las muertes por asfixia son amplias. Si tenemos una muerte por asfixia, de todo lo que hemos mencionado, no hay coagulación. Porque los factores de coagulación en las personas se activan cuando una persona está con vida. Si una persona ha tenido una muerte repentina, no se produce coagulación. Diferente el escenario en el cual tenemos, por ejemplo, agonía. Tenemos una persona que ha tenido agonía, o sea, ha estado varios días mal, ¿no? Hasta su fallecimiento, sí podemos encontrar coágulos. Podemos encontrar dos tipos de coágulos, los coágulos cruóricos y los coágulos lardáceos. Eso es cuando hacemos apertura de grandes vasos, encontramos estos dos tipos de coágulos, ¿ya? Cuando encontramos estos dos tipos de coágulos, nos indica un proceso de agonía. ¿Ya?
el tiempo de formación de coágulos es casi imposible de determinar, ¿ya? Es casi imposible de determinar, porque en algunos pacientes encontramos toda la sangre coagulada y en otros apenas pequeños coágulos, ¿ya? Entonces es casi imposible de determinar, pero sí, si encontramos coágulos uróricos y lardáceos, podemos decir a ciencia cierta que este paciente ha agonizado antes de morir. Y si tenemos la sangre fluida, de color oscuro, podemos decir que esta persona ha tenido una muerte rápida, ¿ya? No ha habido agonía. Eso se puede concluir en medicina legal. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctor. Perfecto. Gracias a ti. Benjamín, te escucho. La cantidad mínima. Ya. Bien, ahora responder tu pregunta, Benjamín. La cantidad mínima para un examen de ADN nada más son microgotas, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos una muestra en el laboratorio de ADN, trabajamos con micropipetas. Normalmente, por ejemplo, un examen de paternidad, para determinar paternidad, viene el papá, van al laboratorio en una tira de papel filtro, con una agujita, ¿no?, en el dedo, le sacamos sangre. Lo que es el dedo, ya es un poquito raro ese dedo. Ponemos unas gotitas de sangre en la tira de papel. Ya. Estas gotitas las procesamos, la llevamos a un tubo de ensayo, lo ponemos en baño María, le ponemos reactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y al final lo sacamos con una micropipeta. Una micropipeta y sacamos cantidades milimétricas, ¿ya? Una pequeña cantidad. Todo esto de más o menos una manchita de sangre de 1 a 2 milímetros del papel, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad que necesitamos, por ejemplo, de sangre para el ADN. Ya. Ahora, en el caso, por ejemplo, de piel, un fragmento nada más, un fragmento pequeño, ¿ya? Puede ser de 1 centímetro, suficiente, pero que sea piel aprovechable. Entonces, piel aprovechable. Es que no está putrefacto. Si está putrefacto, ya no sirve. En caso de pelo o de cabello, tiene que ser con folículo, ¿no? Con el folículo piloso. Si no tenemos el folículo piloso, esa muestra no sirve, porque ¿de dónde sacamos el ADN? ¿Ya? Hasta nada más un pelo con un folículo se puede tener ADN. Y el otro es la sangre. Ah, ya dijimos de sangre, ¿no? De sangre solamente es una gotita. Una gotita pequeña, de 1 a 2 milímetros. ¿Bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, doctores. Y así, pues la medicina legal es amplia, como cualquier especialidad. Es bonita, ¿ya? Para los que entrar al ámbito forense. Pero no se olviden que los demás, cuando hagan sus especialidades, van a, sí o sí, tener que manejar medicina legal todos los días. Sobre todo ginecología, traumatología, cirugía plástica, donde es la mayor cantidad de denuncias, ¿ya? En primer lugar, ginecología. Pediatría también, ¿ya? Muy bien, fue un placer aclarar un poquito de sus dudas de hoy. Ya, entonces nos vemos en el siguiente seminario. Ya les he mandado el material. No se olviden que las diapositivas que
preparen, que sea mínima cantidad de letras, más gráficos. Apréndanse sus partes y expónganlo bonito, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta o ya se fueron? Ninguna, doctor. No, doctor, ninguna pregunta. Bien, grupo. Entonces, cuídense, nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Perfecto, cuídense, hasta luego. Hasta luego, doctor. Por si acaso, todos están incluidos en la lista, ya al 100%. Gracias, doctor.